¿Y qué estás viendo ahí? Las muchachas del Ministerio de Ángeles. ¿Y qué hacen? Puedes encontrar la respuesta en Ven y lo verás. ¿Vos sabés qué son los sacramentos? No, pero quieres saber sobre esto. Ven y lo verás. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Quieres saber sobre estos jóvenes? Ven y lo verás. ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ven y lo verás. Un cordialísimo saludo a todos ustedes que en este momento se unen a nosotros a través de su canal TV Peñol. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus lugares de vivir, hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo. Gracias a todos. Como de costumbre, les invito a que hoy vivamos una experiencia de conocimiento de nuestra fe y de las vivencias y experiencias que hacen más rica cada vez nuestra fe. Pues bien, como de costumbre tendremos esta primera sección doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica, que vamos analizando el catecismo parte por parte, número por número. Y en la segunda sección tendremos unos invitados muy especiales que seguramente serán del agrado de todos ustedes. Muy bien, iniciemos entrando en materia con el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerdan ustedes que estamos hablando de la revelación divina y decíamos en el anterior programa cómo Dios se revela a nosotros y no nos revela cosas, sino que se revela a sí mismo. Esta es una decisión libre de Dios que ha querido tener este regalo para con nosotros. Pues bien, y hablábamos también un poco que había que hacer una diferencia entre la revelación pública y las revelaciones privadas. Bien, este tema seguramente nos ocupará un tiempo después. De momento vamos a dedicarnos a descubrir hoy lo siguiente. Un poco características de la revelación. ¿Cuáles son esas características? Y unas etapas de la revelación, que como ustedes saben, Dios no ha querido revelarse todo de golpe, sino que lo ha querido hacer por etapas, paulatinamente, para que nosotros podamos comprender e ir, digámoslo así, asimilando. Como recordarán ustedes aquella frase que decíamos y citábamos en alguna ocasión, que es como un acostumbrarse de Dios al hombre y un habituarse también del hombre a la presencia divina. ¿Qué características tiene esta revelación? Pues bien, la primera, cuando Dios comienza a revelarse por medio de la creación, pues el pueblo de Israel empieza a descubrir en este Dios un Dios diferente, un Dios que no es igual a los demás. Recuerden ustedes que existían divinidades antiguas en el pueblo, por ejemplo, en el pueblo egipcio, en los pueblos mesopotámicos, en los dioses griegos, por ejemplo, famosísimos. Existían cantidad de divinidades. Pues bien, estas divinidades tenían unas características. De por sí eran divinidades que estaban asociadas con algo natural, con alguna, digámoslo así, criatura o con algún elemento de la naturaleza. Descubrimos, por ejemplo, cómo había un dios del mar, por ejemplo, un dios que controlaba las tormentas, el dios del trueno, el dios del fuego, el dios del viento. Eran dioses vinculados a esto. O habían divinidades femeninas generalmente asociadas a la producción, a la tierra, a lo natural, a la fertilidad. Bien, pero lo primero que descubrimos con la revelación divina y de manera especial con la creación es que este Dios no es que domine un elemento de la creación, no es que esté asociado a alguna cosa sola de la creación, no, es un Dios trascendente que supera la creación porque fue hecha por Él. Es decir, aquí hay una gran diferencia, yo diría una diferencia abismal entre las demás divinidades que el pueblo de Israel seguramente tuvo ocasión de conocer y Dios, el Dios que se revela. Porque este Dios ha creado todo
Y no tiene el dominio solo de una o un elemento de la creación, sino el dominio de toda la creación. Esto es muy importante porque la trasciende, está por encima de ella, de la creación. De modo que Dios, o esta revelación, nos muestra que Dios tiene una primera característica y es descubrir que Dios es trascendente. Esta revelación nos muestra la trascendencia de nuestro Dios. Un Dios que supera todo y que gobierna todo. Pero a la vez descubrimos otras cosas con esta revelación. Descubrimos que nuestro Dios es un Dios personal. El pueblo de Israel empieza a descubrir a un Dios que no es una energía, no, que no es una fuerza que no vemos y que no sentimos o que solo sentimos, pero que no alcanzamos a descubrir qué es. No, es una persona, o sea, es un Dios personal. Y aquí hay también una gran diferencia con otras divinidades. Por eso, la presencia de Dios, aunque esté en las criaturas, uno puede descubrir, lógicamente, las huellas de Dios en la naturaleza, y lo hemos dicho de muchas maneras. Pero Dios no es que esté ahí, porque la creación no es emanación de Dios. Por eso nosotros nos alejamos del panteísmo. ¿Panteísmo qué es? Es que algunas personas o corrientes de pensamiento afirman de que Dios está en todo. Y entonces, si yo llego a un árbol, pues ahí está Dios. Y todo está, digámoslo así, Dios está como contenido en las cosas. No, nosotros no somos panteístas. Sabemos que Dios crea todo y que en la creación están las huellas de Dios. Pero no es una emanación de Él, no es que las cosas brotaron de Él, no. Fueron hechas, creadas por Él. Esto es importante también y así podemos descubrir esta novedad también de que es un Dios personal, pero además un Dios que habla, que se comunica. Dios, por ejemplo, hablaba con Adán y Eva, los primeros, digámoslo así, nuestros primeros padres en la creación. Allí en el paraíso, Dios se comunicaba con ellos, les hablaba. Y esto es una característica muy importante, porque hacía de Dios un Dios amigo del hombre, un Dios que se quiere comunicar desde el principio. No es un Dios egoísta, encerrado en sí mismo, sino que por su bondad y su amor se derrama, se da todo a nosotros. Pues bien, Dios quería entonces comunicarse desde el principio con nuestros primeros padres. Por eso ahí empieza también el camino de revelación y es a ellos quienes les empieza a contar, digámoslo así, por medio de la creación y de su viva voz, quién es Él, quién es Dios. Y ahora, Dios incluso a pesar de que nosotros desobedecemos o a veces nos rebelamos a esta revelación, no la aceptamos, no cerramos, Él sigue caminando, no se cansa de nosotros. Recuerden ustedes que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, se llenaron de orgullo. ¿Y qué pasó? Pues Dios les prometió salvación. Recuerden aquel texto del Génesis 3:15, que es una promesa de salvación, por eso ese texto es llamado el protoevangelio. Es decir, que allí se empieza un camino de salvación para los hombres, para nosotros. Dios no nos abandonó en la perdición y en la oscuridad. Él viene en busca nuestra, nos sigue buscando. Vamos a ver un pequeño video en el que descubriremos un poco por qué y cómo es que se revela Dios. Y así tendremos unas ideas más claras y de un modo más didáctico para todos nosotros. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra
incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. Muy bien, pues acabamos de ver este video que nos ayudaba a ilustrar mejor todavía esta idea que estamos tratando de explicar acerca de la revelación y de las características que descubrimos en Dios por medio de la revelación. Otra de las cosas que descubrimos y que el pueblo de Israel seguramente se fue dando cuenta a medida que Dios se va revelando es esto. Los dioses que las demás ciudades y pueblos tenían eran unos dioses que debían de cierto modo ser como aplacados o ser contentados por los hombres. Y los hombres pues tenían que hacer grandes esfuerzos para tener a estas divinidades o contentas o quitarles un poco el enojo.
Nosotros seguramente hemos visto en videos, tal vez, en películas, cómo los hombres ofrecían diferentes sacrificios para que los dioses, sus divinidades, estuvieran contentos, se aplacaran su ira, su rabia, o que pudieran hacerles grandes favores. Descubrimos, por ejemplo, por la historia, digámoslo en algo cercano, en las ruinas de Machu Picchu en Perú. Allí descubrimos que, por ejemplo, se hacían grandes ceremonias en las que habían cantidad de sacrificios humanos. Era realmente una, digámoslo así, en palabras muy nuestras, una especie como de carnicería humana, terrible. Eran los sacrificios que allí se hacían. Era un baño de sangre completo. ¿Para qué y por qué hacían esto? Lógico, porque estas divinidades, los hombres creían que se debían aplacar de ese modo y exigían sacrificios humanos, sacrificios de un tipo y de otro, de animales en otros casos, etc. El pueblo de Israel empieza a descubrir que nuestro Dios no es así. Y lo vemos claramente, por ejemplo, con Abraham. Dios le pide a Abraham el sacrificio de su único hijo, pero cuando llegaba a aquel lugar, la situación cambia. Seguramente para Abraham no fue tan extraño esto, en el sentido de que otros pueblos lo hacían y los dioses pedían sacrificios humanos. Abraham se extrañaba seguramente era de que Dios le había prometido una descendencia y un único hijo y ya se lo quisiera quitar, pero el resto era una cosa normal entre los demás pueblos. Pero mentiras, Dios le dice: ¿qué tal? No vas a sacrificar tu hijo, de ninguna manera. Esto muestra que Dios es distinto de los demás. Este Dios que se empieza a revelar no es como los otros, no quiere sacrificios. Es más, el pueblo va comprendiendo esto y después llegamos a decir: Él no quiere ni sacrificios ni holocaustos. Y completamos con el Salmo: quiere un corazón contrito y humilde, y eso es lo que agrada al Señor. Por tanto, miren ustedes las características que descubrimos de este Dios a partir de la revelación divina. Veamos entonces ahorita sí las etapas de la revelación. La primera, como dijimos, es la creación. Dios empieza a revelarse con la creación. Ya hemos dicho bastante de esto. Pasemos a la segunda etapa, que es la alianza con Noé. Y recordamos simplemente aquella historia. Recuerden ustedes que eran muchos pueblos en el mundo, en la humanidad, y había muchísimo pecado, según se nos cuenta en la Sagrada Escritura. El pecado era tal que superaba, digámoslo así, la maldad de cualquier otro momento en la historia humana. Y Dios entonces decide tomar esta decisión, digámoslo así, de reunir a una familia, a Noé y un arca gigante donde se tuvieran cada una, digámoslo así, de las especies de animales para conservarse. Yo quisiera invitarles a ver este diluvio que se nos cuenta en la Sagrada Escritura no como una destrucción de la humanidad, no como que Dios quiera destruir y acabar con todo y se arrepienta de la creación, no. Es mejor ver esto como la purificación. Lo que Dios quiso hacer con el diluvio fue purificar la humanidad, purificar el mundo, purificar la naturaleza del pecado. Porque el único que quiere destrucción es el demonio. El demonio quiere destruir, acabar con todo. Dios no, Dios quiere restaurar, sanar, dar oportunidades, empezar de nuevo. Y esto es muy importante. La segunda etapa, tercera de la revelación, está la alianza con Abraham, que fue una alianza muy especial. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, y es que la idea de Dios con Abraham es reunir a todos los pueblos, a toda la humanidad, de entre todos los pueblos, un pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de su propiedad. Eso es lo que Dios quiso con Abraham. Abraham fue llamado de su tierra, fue llevado, invitado por Dios a otro lugar, a reunir un pueblo para Dios. Y luego, con este pueblo, pues hacer grandes prodigios y maravillas, demostrando que Dios lo acompaña. Por eso tenemos la otra etapa de la revelación, digámoslo así, la formación del pueblo de Dios, con todo lo que implica e implicó. Recuerden ustedes que, por ejemplo, este pueblo estuvo preso en Egipto. Allí estuvieron como esclavos
Y Dios se comprometió con este pueblo. Lo sacó de allí con grandes prodigios. Miren ustedes cómo Dios no deja a la humanidad sola. Este es un Dios que acompaña. Y lo saca de allí. Y no solo lo saca. Otro hubiese dicho, bueno, yo los libero, los saco de allí y ya ustedes verán qué hacen. No, Dios cumple su promesa. Había dicho que los iba a llevar a una tierra promisoria, una tierra donde manara leche y miel. Y así fue. Los guió por el desierto, un tiempo, digámoslo así, amplio. No fue cuestión de una semana, de un mes. Fueron años, generaciones caminando por el desierto y Dios acompañando. Dios caminaba con ellos, los iluminaba en la noche con una columna de fuego y en el día los cubría con una nube. Esto es realmente maravilloso. Estas son, digámoslo así, las etapas de la revelación. Esta que Dios nos va revelando poco a poco. Y como les digo, nos revela cosas, se revela a sí mismo. Pero luego los lleva también a esta tierra prometida y allí los establece, los ubica allí como su pueblo escogido. Y luego no solo queda contento Dios con esto, para que ellos puedan seguirle y acompañarle, les da una ley, los 10 mandamientos, para que el pueblo tenga una guía y pueda dirigirse a seguirle a Él, para que pueda descubrir en Dios el verdadero sentido de la vida y de la existencia. Pues bien, este es, como digámoslo así, un poco el tema que quería compartirles en este día. Un poco estas características de Dios que encontramos a partir de la revelación y las diferencias con las demás divinidades, y luego estas etapas de la revelación que acabamos de ver. No se muevan ustedes porque ahorita veremos un corto video y luego tendremos nuestros invitados especiales del día de hoy. ¡Qué bonito! Es un pastor. ¡Qué pastor más bueno! ¿Y qué lobo más malo? Mira cómo le muerde el palo. ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad, y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo, puedes comerme, pequeña, no hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró.
Huye el lobo derrotado dando gritos de dolor, mas buscará, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. ¿Qué tal, amables televidentes? Continuamos con la segunda sección de este su programa, Ven y lo verás, su sección esperada con el invitado especial del día de hoy. Tenemos como invitado al Seminario Menor San Alberto Magno y dos dignos representantes de este Seminario Menor. Con nosotros están pues nuestros dos invitados del día de hoy. Un cordial saludo para ustedes. ¿Cómo está, padre? Un saludo para usted y para todas las personas que ven nuestro programa. Muy buenas tardes, padre, a todas las personas allá en casa. Muy contento de estar compartiendo con usted el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a su programa Ven y lo verás. Bueno, compártanos sus nombres para saber al menos con quiénes estamos tratando y que todos nuestros televidentes sepan quiénes son ustedes. Mi nombre es Santiago Giraldo. Mi nombre es Sebastián García. Muy bien, Santiago y Sebastián, pues vamos a contarle un poco a nuestros televidentes qué es el Seminario Menor San Alberto Magno. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, ¿qué es? Bueno, el Seminario Menor San Alberto Magno es una experiencia de discernimiento vocacional que nos ofrece la Iglesia, en particular la Diócesis de Sonsón Río Negro, de una manera parroquial. Es una experiencia ambiental, es decir, los jóvenes como nosotros nos encontramos en nuestros hogares, en nuestras casas, y vimos los ambientes comunes del colegio, pero también estamos en ese discernimiento de nuestra vocación. Iniciamos el proceso alrededor de los 10, 11 años como seminario y vivimos apoyados por la parroquia la etapa del discernimiento, viviendo con unas herramientas que nos ayudan a discernir si nos sentimos llamados realmente a la vida sacerdotal o para seguir en una vida laical. Excelente, pues miren ustedes, es decir, es un seminario ambiental, como lo decía Santiago, es decir, que no sacamos a los jóvenes ni a los niños de su propio ambiente, sino que están en la casa, en el colegio, viven toda su experiencia normal, pero además pertenecen a un seminario, una experiencia para discernir su vocación, o para aprender o acercarse más a Dios, de modo que es una experiencia muy enriquecedora. Pero ahorita vamos a contarle a todos nuestros televidentes ¿cuál es la historia de este seminario? ¿Cuándo nace? ¿Cómo surge? Vamos a escuchar un poco entonces la historia del Seminario Menor San Alberto Magno. Claro que sí, padre. Empezamos desde que pues cuando se inició nuestra diócesis, se fundó hace ya 60 años con su primer obispo, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. Él quiso que se fortalecieran las vocaciones desde jóvenes, desde el principio, con los niños, con las personas que sintieran ese llamado o esas ganas de tener esa experiencia. Al principio el Seminario Menor San Alberto Magno era un colegio que fue fundado en Sonsón, donde en ese tiempo estaba, digámoslo así, la sede episcopal. Entonces se fortaleció allá, ya luego ese colegio, digámoslo así, lo clausuraron porque fue cuando inauguraron el Seminario Mayor en Yarumal, donde allá empezaron a hacer también desde su bachillerato, hacían su bachillerato allá en el seminario de Yarumal y luego continuaban con sus estudios para ser sacerdotes. Se clausuró ese seminario, entonces siguieron con la ambientación de que estuvieran
haciendo el bachillerato en los seminarios y también terminaran su estudio para ser sacerdotes. Cuando en el seminario Nuestra Señora de Marinilla digámoslo así, se interrumpe como ese proceso que se llevaba y deciden no continuar con el proceso desde el bachillerato, sino desde que uno ya tuviera sus estudios académicos. Entonces ya en el 2007, cuando llegó y se posesionó el arzobispo actual, Monseñor Ricardo Tobón, él decidió que era algo, digámoslo así, no tan positivo quitarlo del todo, entonces decidió fortalecer más un seminario ambiental. Lo que vimos nosotros hoy en día, ese seminario desde la casa, desde la parroquia, desde el colegio, pero formándonos para tomar una decisión. Es un discernimiento en el cual nosotros estamos a el llamado del sacerdocio o a descubrir que verdaderamente no es ese nuestro camino, pero tenemos muchas otras vocaciones a las cuales nosotros nos podemos dirigir. Entonces empezó como un colegio académico en el cual uno terminaba su bachillerato y terminaba sus estudios para llegar a ser sacerdote, y ahora es un seminario ambiental en el cual estamos niños, jóvenes y adolescentes buscando ese camino, ese proceso para llegar a ser o sacerdotes o discernir bien la vocación y ver si tenemos otra vida, digámoslo así, como esposos o como simplemente trabajando para las demás personas. Excelente, pues entonces, como hemos escuchado, la idea del Seminario Menor San Alberto Magno surge propiamente en Sonsón, donde había, digámoslo así, este colegio o como seminario que iniciaba en este sentido, ¿no? Y luego pues empieza esta experiencia en el 2007 con Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien era obispo de nuestra diócesis en aquel entonces. Y luego entonces él decide cómo formar este seminario en ese modo. ¿Y cómo es que sucede? Bueno, padre, empieza ya que él, al ver que se terminó pues en Marinilla lo del colegio y seminario, entonces él decide fortalecerlo y nombra a un, digámoslo así, un paisano de nosotros, el padre John Freddy Giraldo, que es de aquí del municipio del Peñol, y lo delega obviamente para que él sea el primer rector del SAM, o sea, Seminario Menor San Alberto Magno, el seminario ambiental. Entonces lo encargó a él para que él llevara el proceso y que no fuera solo en unas parroquias, sino que fueran en todas las parroquias de la diócesis, donde hubieran jóvenes vocacionados, donde se empezara a formarse desde niños, desde adolescentes, en el camino del sacerdocio. Entonces luego, a lo que ya cumple cierta etapa el padre John Freddy, en el 2011 llega el padre Hugo Zuluaga, el que fue también el rector por un largo tiempo, y en el año 2016 ya llega otro nuevo rector que se llama Javier Otálvaro. Entonces es ese proceso en el que ellos son encargados desde el seminario, en el acompañamiento de nosotros como jóvenes desde las parroquias, desde el colegio, desde la casa, para llegar a ser o sacerdotes o tener las otras opciones de vocaciones que hay, ¿cierto? Excelente esta experiencia. Miren ustedes cómo es un proceso completo con la historia que se nos contaba, que es un seminario ambiental, que tiene su rector. Es decir, Sebastián y Santiago, que ustedes se matriculan a un seminario, de cierto modo, ¿o cómo es este asunto? Claro, padre. Obviamente a nosotros en el seminario, desde que iniciamos el proceso como seminaristas menores, nos piden obviamente la fotico, una carta como una hoja de vida, que la archivan allá en el seminario y nos llevan el proceso desde que estamos empezando hasta que terminamos nuestros estudios académicos y ya decidimos entrar al seminario. Pero claro, padre, nosotros hacemos una previa matriculación, con eso también se encarga un poco la parroquia, con los asuntos, y nos colaboran, porque de igual manera algunos son un poco jóvenes y no entienden mucho el caso o el tema, entonces la parroquia nos colabora con eso, nos piden los datos, hacemos una matriculación y ya nosotros cumplimos con unos encuentros que el seminario como acompañamiento nos hacen, días ambientales, días de recreación o convivencias como tal. Muy bien, pues miren esta experiencia tan bonita que tenemos en nuestra parroquia. Qué bueno que muchos jóvenes o niños que de pronto nos estén viendo en este momento se animen, pueden acercarse, sea alguno de los jóvenes, de los muchachos, sea Santiago, Sebastián o cualquiera de los otros que viven esta experiencia del seminario menor, o a mí personalmente o cualquiera de los sacerdotes. Es una experiencia muy bonita. Personalmente yo estoy, digámoslo así, encargado del acompañamiento del seminario menor aquí en la parroquia, y pues tenemos una experiencia muy bonita con un grupo de 15 niños y luego con un grupo de 7 jóvenes ya un poco más grandecitos. Esta experiencia es muy enriquecedora, además que vinculamos a las familias, lo que Sebastián nos decía en cierto modo, es decir, los más pequeños, por ejemplo, lógico
que necesitan, digamos, autorización de su familia para poder pertenecer a este seminario y para vivir esta experiencia. Entonces, digámoslo así, sus familias en algún momento tienen algún encuentro o, digámoslo así, se vinculan de algún modo o no es tanto. ¿Cómo ha sido de pronto esta parte con las familias? Claro, padre. Obviamente se ve más en la parroquia, ¿cierto? De igual manera, el rector del seminario menor es un encargado, pero él también tiene su grupo de apoyo, ya sean seminaristas que le colaboren en la pastoral vocacional y también el sacerdote de la parroquia que está encargado de esa pastoral, ¿cierto? Obviamente, el seminario también tiene un acompañamiento, tiene unas cercanías con la familia de los jóvenes en encuentros familiares que tenemos, pero casi siempre es la parroquia la que se encarga de también vincular a la familia, de tenerla atenta a todo lo que se lleva a cabo, todo lo que se hace con los jóvenes, y también se le da en algunos casos formación a las familias para que también sea un proceso tanto familiar como personal para cada niño, cada joven, cada adolescente. Excelente, pues procesos y, digámoslo así, modos de hacer crecer nuestra fe tenemos muchos. Miren ustedes cómo esta experiencia del seminario menor pues es enriquecedora y nos ayuda mucho a todos. De modo que, como dijo el Santo Padre, ¿no? Él decía, cuando vino a Medellín y estaba allí en la Macarena, decía, no, que ahorita la situación es difícil para las vocaciones, pero él decía que no le vengan con cuentos chinos, decía él propiamente, porque Dios sigue llamando y se vale de estas experiencias bonitas para llamar a muchos jóvenes, para que vivan esta experiencia maravillosa y quien luego de verdad sienta ese llamado, pues pueda vivirlo ya en un seminario mayor. Bien, yo les invito a todos a que vayamos a una pausa, veremos un corto video, cómo vive un seminarista en el seminario. Nos divertiremos un poco, pero además conoceremos acerca de la vida de los seminaristas del Seminario Diocesano Nuestra Señora. Ya regresamos. Espíritu Santo, solo ven, lléname, sáciame. El 15 de agosto de 1980, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo crea el Seminario Diocesano Nuestra Señora, encomendándolo a la protección de la Virgen María. La misión del seminario es la formación de los futuros sacerdotes de nuestra Iglesia diocesana, realizando el curso propedéutico y estudiando el ciclo filosófico completo, que comprende 3 años. Una vez terminada la formación filosófica, pasan al Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Aceja, para continuar el ciclo teológico, que son 4 años y 1 año de experiencia pastoral. Pretende el seminario orientar al alumno hacia la práctica de los valores fundados en el Evangelio y prepararlo con rectitud para ser un verdadero ministro del Señor en el mundo actual. ¿Y tú? ¿Sabes cómo vive un seminarista? Son muchos los interrogantes que a diario surgen acerca de cómo vive un seminarista, cuáles son las actividades que realiza. Por eso los invitamos para que vean este video, en el cual les vamos a contar cómo es un día común y corriente de un seminarista del Seminario Diocesano Nuestra Señora. Bienvenidos. Hoy escuché su voz, que me llamó por mi nombre, y estoy dispuesto a seguirle y a dar mi vida por él. La vida espiritual es sin lugar a dudas el elemento primordial de todo seminarista, pues en ella encuentra la fuerza y el alimento para seguir los pasos del Maestro. Todos los días se unen en oración por las intenciones de la Iglesia Universal. Y que me dijo, ven,
de un profeta. En la formación intelectual y académica se adquieren los conocimientos necesarios para dar a conocer la verdad, que en últimas es Cristo nuestro Señor. El compartir comunitario es un espacio para crecer en fraternidad y sentir al otro como un hermano, como un compañero de camino, tras el mismo ideal, la configuración con Cristo. Yo soy seminarista porque soy alegría. Yo soy seminarista porque quiero ser sacerdote. Yo soy seminarista porque quiero servirle a Cristo en los pobres. Yo soy seminarista porque quiero estar a los pies del Maestro. Yo soy seminarista porque quiero configurarme con Cristo. Yo soy seminarista porque quiero alcanzar la santidad. Yo soy seminarista porque en la Eucaristía siento la presencia de Jesús que está vivo. Soy seminarista porque quiero ser un discípulo fiel. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Seminario Diocesano Nuestra Señora. No olvides compartir este video para que muchas personas conozcan la alegría de ser seminarista. Muy bien, estamos de regreso después de este video que acabamos de observar cómo vive un seminarista, ¿no? En su seminario. Pudimos ver que la vida en el seminario no es solo rezar. A veces pensamos que los seminaristas están todo el día allí en la capilla de rodillas rezando. En realidad la formación es integral, ocupa toda la vida, lo académico, digámoslo así, la parte física, la pastoral, la vida de formación personal. Es una, digámoslo así, una formación integral, como lo pudimos observar en el video. Muy bien, veamos un poco ahorita, cuéntenos a todos los televidentes, de pronto alguno tiene un poco de curiosidad. Bueno, ¿y qué hacen, Santiago, a nivel de la diócesis con ustedes? ¿Se reúnen en alguna ocasión o pocos se reúnen? Cuéntenos un poco cómo es ese asunto. Bueno, inicialmente en los primeros años de formación del seminario menor, es decir, las primeras etapas, se tienen unas reuniones acordes a la edad del proceso, es decir, los más niños tienen unas reuniones en las horas de la tarde en las cuales se les ayuda a discernir o a comprender qué es la vocación y qué es específicamente el ministerio sacerdotal, pero adaptado a su edad. También pues se tienen unos encuentros en la diócesis trimestrales en los cuales se reúnen o nos reunimos por vicarías. La diócesis tiene varias vicarías que se divide de acuerdo al territorio diocesano, y estos encuentros permiten compartir con jóvenes que están viviendo esta misma experiencia y que son de otros lugares, de otros municipios, y esto ayuda también como en el crecimiento y en la experiencia vocacional. Ya nosotros que tenemos un poco más de edad y que hemos avanzado un poco más en este proceso, tenemos unos encuentros de un proceso que se llama el aspirantado. Este proceso dura 1 año y tenemos encuentros mensuales. Cada mes nos reunimos y nos dan herramientas y vivimos unos encuentros que nos ayudan en este discernimiento, y también compartimos con jóvenes de toda la diócesis que están en este mismo deseo, no solo personas que están en el proceso escolar, sino que también ya han terminado sus estudios académicos y que se sienten llamados, jóvenes profesionales, personas que ya han cursado otros estudios y que están viviendo también como esta experiencia. Excelente, quiere decir que a nivel diocesano pues tienen diferentes encuentros en el seminario, los aspirantes pues una vez al mes, los más niños tienen encuentros trimestrales. Pues excelente, miren que es un acompañamiento desde la diócesis, pero ahorita, bueno, ya vimos la diócesis, ahorita miramos un poco a nivel parroquial. ¿A qué se reúnen ustedes, Sebastián? Cada vez que se encuentran, ¿cada cuánto? ¿Y qué hacen? ¿Cuál es, digamos así, el itinerario de cada encuentro? Cuéntenos a todos los televidentes, por favor. Bueno, padre, primero, obviamente, como lo decía Santiago, tenemos 2 grupos del seminario menor aquí en nuestro municipio. El grupo que va desde los niños que están en 6º hasta 9º, que son, digámoslo así, los más pequeños, los más niños, y ya los que estamos en 10º, en 11, o los que ya hemos terminado el estudio académico, porque obviamente las edades influyen mucho en la formación, en el encuentro, en el ambiente, ¿cierto? Los niños se reúnen, digámoslo así, nos reunimos, cada 8 días, porque decidimos
hacerlo más, digámoslo, un poco más exigente, pero para tener una mejor formación y de igual manera aprovechar más las herramientas que nos da la diócesis. Entonces los niños se reúnen los sábados a las 2 de la tarde y nosotros los más grandecitos nos reunimos el mismo sábado a las 7:30 de la noche. Padre, ¿qué hacemos? Obviamente la formación es la base de todo, ¿cierto? Entonces también tenemos días en los que nos formamos, estudiamos las cartillas que nos brinda la diócesis como herramientas para estudiar, para aprender más sobre nuestra diócesis, sobre la vocación, para discernir cómo fue la vida de Cristo aquí y cómo la podemos emplear en nosotros. También tenemos días que no solamente vamos a estudiar o orar, ¿cierto? Tenemos días en los cuales nosotros nos recreamos, tenemos ambientes para nosotros, para divertirnos, para simplemente ser nosotros en el grupo, podernos, digámoslo así, comunicar y unirnos más los unos a los otros. Tenemos formación, pero también tenemos días en los que nos recreamos y obviamente compartimos como familia que somos. Excelente, miren ustedes que es una experiencia enriquecedora, no es solo reunirnos a estudiar cartillas, que es muy importante la formación, pero también nos divertimos, también aprendemos cosas, de modo pues que es una experiencia muy enriquecedora. Bien, pero disculpen que vaya un poco más allá, quisiera que seguramente nuestros televidentes tienen la curiosidad un poco también, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia personal? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Qué fue lo que los motivó a llegar a una parroquia o al seminario menor? ¿Cómo fue esto? Cuéntenos un poco, compártanos esta experiencia que seguro es muy rica y nos ayudará a todos y a quienes nos están viendo en este momento. Bueno, pues a modo personal, cuando yo tenía alrededor de unos 6, 7 años, tenía otros amigos también vocacionados y nos reuníamos en las casas de alguno de nosotros. Había una madre de familia, la madre de alguno de nuestros compañeros, que confeccionaba pues ropa y nos hacía ornamentos, digámoslo así, nos hacía albas y implementos que nos servían para esto. Entonces nosotros nos reuníamos, aunque éramos muy pequeños y no sabíamos pues muy bien lo que era esto, pero nos reuníamos y, digámoslo así, celebrábamos Eucaristías nosotros. Esto puede sonar un poco extraño, pero esto fue uno de los grandes impulsos para nosotros. Esto nos motivó y ya con el paso del tiempo íbamos ingresando a los procesos parroquiales, a lo que iniciaba con los monaguillos. Yo inicié más o menos alrededor de los 8 años. Incluso algunos de nuestros compañeros que de niños nos reuníamos a esto ya está en el seminario y van en grados altos ya de la formación. Uno de ellos ya va terminando la filosofía y bueno, ha sido algo muy enriquecedor en ese sentido y esto nos va animando mucho. Pues es algo que parece sencillo, es algo que parece un juego, pero nos impulsó y nos animó, y Dios se vale de cosas muy sencillas. Excelente, pues esta experiencia que nos ha compartido Santiago, de el jueguito de hacer la misa, como decimos popularmente, muchos niños pequeños, e incluso por redes sociales rodaba una vez un video de un niño haciendo su misita, ¿no? De modo que son juegos comunes que todos, digamos, los que hemos tenido esta vocación compartimos. Muy bien, Sebastián, y cuéntenos un poco su experiencia. Claro que sí, padre, pues yo comparto mucho de las cosas de Santiago porque es algo similar, pero sí, obviamente, yo también empecé más o menos a la edad de los 7 años y medio, casi los 8. Era un niño un poco enfermo, entonces me fui acercando poco a poco a la iglesia. Fui, digámoslo así, adquiriendo pilares que me fueron fortaleciendo para continuar allá y me fui enredando, por decirlo así, o enamorando de ese servir o de ese ayudar en la parroquia. También era partidario de que nos reuníamos unos grupos de amigos y hacíamos las Eucaristías, o el uno que preside y el otro le predica, o que usted es el que hace la misa y nosotros somos los que, digámoslo así, le concelebramos, ¿cierto? En digámoslo así, en nuestra inmadurez, en nuestra juventud, en nuestra niñez, para nosotros era divertido y era agradable porque, podríamos decirlo, nos sentíamos a gusto con lo que hacíamos y nos identificábamos con eso que hacíamos. Ya empezamos más grandecitos y a continuar con ese proceso y obviamente más nos vamos enamorando porque realmente nos vamos dando cuenta de las maravillas que tiene el sacerdocio, ¿cierto? Compartir con la comunidad, con los demás, pero más que todo sí es eso, como ese enamoramiento con lo simple, con lo sencillo, con lo pequeño que nos lleva ahora a tener, digámoslo así, una vocación sólida
en la cual nosotros ya en estos momentos o decidimos entrar al seminario, o algunos están y ya llegan compañeros de nosotros, como les decía Santiago, que ya están en grados elevados del seminario, y nosotros todavía aquí con esas ganas de ingresar y de compartir con ellos, o otros también amigos de nosotros que comparten aún con nosotros lo del seminario, están con nosotros, pero que sí deciden que no, que obviamente ya no es lo de ellos, que ellos deciden primero optar por una carrera o por descubrir bien y discernir más para saber qué quieren en la vida. Pero sí, Padre, es algo hermoso, es algo que nace desde lo pequeño, desde lo simple, nace y nos enriquece y nos enamora de esto, Padre, que es algo maravilloso. Excelente, miren qué experiencias tan bellas las que nos acaban de compartir. Seguramente muchos de los televidentes son amigos de ustedes y tal vez ellos pues recordarán estas experiencias también bonitas y tal vez les traiga bonitos recuerdos esto, ¿no? Bien, permítame que cuente una confidencia a todos nuestros televidentes. Sebastián y Santiago, Dios mediante, van el próximo año para el seminario de Marinilla, al igual que otro compañero, Dubán, que seguramente ustedes también tendrán la ocasión seguro de ver, de haber distinguido. Pues bien, estos son regalos muy grandes que Dios nos da. Sebastián, Santiago, les agradezco inmensamente por haber estado con nosotros en este su programa Ven y lo verás. Gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, amables televidentes, también mil gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos siempre que nos pueden encontrar en YouTube, también pueden a través de nuestro Facebook Ven y lo verás, o también a través de nuestro WhatsApp, o simplemente con una cartica, una notica que nos quieran dejar en el despacho parroquial de nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Mil gracias a todos, les deseo lo mejor y que Dios les bendiga.